se fueron sumando. Gracias a Dios por el tiempo que nos da para compartir. Y gracias a Dios que tenemos la libertad de abrir su palabra y compartirla, aún a la distancia. Así que tratemos de aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y vamos a ver nuestro texto clave en el estudio del libro. Texto clave en el estudio del libro, el 11:36. Romanos 11:36, que dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que bueno, gracias a Dios que Él ha hecho todas las cosas, le pertenecen y son para la manifestación de su gloria. Y eso es lo que estamos viendo en este libro de Romanos, la manifestación de la gloria de Dios. En los primeros 11 capítulos estamos viendo esa exposición teológica que nos habla de las misericordias de Dios, y hemos empezado a ver en la primera sección, después de la introducción, los primeros 16 versículos del capítulo 1, empezamos a ver en esta sección que va del 1:17 hasta el 3:20, la depravación del hombre, y estuvimos viendo la igualdad ante Dios en los últimos mensajes. Cuando vimos la introducción del estudio del libro, vimos que estaban todos los capítulos mostrándonos algún aspecto de la gloria de Dios, más que por capítulos, por secciones, ¿verdad? Y yo compartí eso. Entonces, en la primera parte, en la introducción, se veía la gloria del poder de Dios para la salvación. Recuerdo cuando la gloria de Dios es cuando vemos un aspecto de conocer algo que, si Él no lo hubiera manifestado, nosotros no lo podríamos ver. Entonces eso manifiesta ese poder de Dios para la salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Y en esta sección estamos viendo, en esta manifestación de la gloria de su ecuanimidad. O sea, cómo Él es ecuánime siempre, es perfecto, no hace excepción de persona, siempre trata a todos por igual. Así que gracias a Dios por ese carácter de nuestro Señor, que no hace distinción entre uno y otro, no valora más a uno que a otro, sino que en su gracia nos ve a todos de la misma manera, ¿no? Entonces, en esa vimos la depravación del hombre y esa igualdad de todos ante Dios. Entonces, hoy avanzaremos un poco más en esta sección que trata sobre la depravación del hombre, y veremos acerca de la regeneración. Y vamos a tratar de cubrir los versículos 12 al 29 con la ayuda del Señor en las veces que sea necesario. Vamos a hacerlo hoy, gloria a Dios. Ahora, ustedes piensen con respecto a lo que venimos estudiando en este pasaje, cómo cambiar una realidad que afecta a todos por igual. O sea, si todos están en la misma condición, si todos estamos de la misma manera delante de Dios, ¿cómo cambiar eso sin hacer acepción de persona, sin tomar en cuenta las diferencias que hay en cada uno, ¿verdad? Todos estamos la misma condición. De todos los pecados. También estaba la desobediencia a los padres, la mentira, la avaricia, etcétera. Entonces, al quebrantar uno de estos, nos hacemos culpables de todos, porque el mismo que dijo una cosa también dijo la otra, y Él es santo, santo, santo. Así que eso nos lleva en igualdad de condiciones a todos delante de Dios, sin importar el linaje, sin importar de dónde venimos o de dónde somos. Entonces, cuando todos estamos en la misma condición, solo puede haber una forma de salvación que no tenga que ver con aquellos que son salvados. O sea, la forma en que Dios va a salvar no tiene que ver directamente con aquellos que Él está salvando.
¿Por qué? Porque están todos en la misma condición. Entonces, la forma de salvación tiene que ser igual para todos. Igual para todos. Entonces, esto tiene que ser algo externo. No puede provenir del hombre. No puede provenir del hombre. Y vamos a tratar de explicar. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? Ustedes se van a acordar, nosotros conocemos la historia como la historia del joven rico, y él le dice, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, y dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y también Jesús dice que es más difícil que entre un rico en el reino del cielo que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿verdad? Y ahí los discípulos, tal vez un poco asombrados o asustados, dijeron, pero entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién va a poder ser salvo? Y la respuesta de Jesús fue muy reveladora para nosotros, porque dice, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres. Habla de la imposibilidad que nosotros tenemos de salvación. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso es para... Entonces Él es el único que se lleva la gloria en la salvación. La salvación no puede provenir del hombre, porque justamente, cuando Dios nos salva, una de las cosas de las que nos salva es de nosotros mismos. No puede, la salvación no puede venir del mismo que Dios está salvando. ¿No? ¿Cómo yo puedo salvarme a mí mismo? ¿O cómo yo puedo tener la capacidad de buscar la salvación cuando en realidad lo que me condena es lo mismo que yo soy por naturaleza? Entonces, lleva, ya lo vamos a ver, cuando hago cosas que son moralmente buenas o socialmente buenas, pero no las hago con la intención de manifestar la gloria de Dios, yo estoy pecando igual. Entonces, ¿cómo puedo yo buscar lo bueno siendo malo? Dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué no podemos ir a la luz? Bueno, no vamos a la luz porque la luz pone de manifiesto nuestras obras, y nuestras obras son malas. Jesús también dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que lo contamina. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. No comer con la mano sucia. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Entonces, ¿cómo esa usina de maldad que es el corazón del hombre puede buscar la salvación? Puede buscar algo bueno. ¿Cómo puede ser aquel que sea el responsable de la salvación cuando en realidad, como dice la palabra, nuestro corazón está, y sabemos que el mal no tiene nada que ver con Dios. Dios es bueno. Es todo lo bueno que hay. Y alguien que está inclinado de continuo solamente al mal y sus obras son malas, hermanos, no tiene la capacidad de buscar lo bueno. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque es interesante, nosotros nos perdimos de Dios, nos perdimos del propósito de la creación, pero lo peor de todo es que no sabemos que estamos perdidos. Y entonces Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre en esa condición no tiene la capacidad de tomar una buena decisión. De tomar una decisión clara, separación. Estoy hablando de la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Y nosotros morimos espiritualmente por nuestro pecado que nos separó de Dios. Hizo una pared intermedia de separación entre nosotros y Dios. Porque Él es santo, santo, santo y nosotros somos pecadores. Entonces nos separó de Dios. Y el pecado no nos permite ir hacia Dios. Porque estamos muertos espiritualmente. O sea, estamos separados de Dios, que es lo bueno. Entonces no podemos ir hacia lo bueno, porque el pecado nos lo impide. No tenemos esa capacidad. Fíjense que la salvación no puede depender del hombre. La muerte no puede dar vida. La muerte no puede engendrar vida. El pecado no puede dar santidad. La inmundicia no puede dar pureza.
La deuda no puede dar el pago. La deuda no puede dar el pago. La injusticia no puede dar justicia. Si ustedes recuerdan lo que dice Isaías 64, que nuestras buenas obras son como trapos. Y nosotros caímos y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces esa es nuestra condición. Por eso la palabra de Dios nos dice en varios lugares. Isaías 52:10, Dios, y no del hombre. Entonces la palabra nos da ese testimonio para que nosotros comprendamos cuál es nuestra condición y que nosotros no podemos, por naturaleza, ir hacia esa salvación tan grande que solamente Dios nos ha dado. Dios es el Dios de toda gracia, como lo describe el apóstol Pablo. Nos hace conocer que Él es el Dios de toda gracia. Y esa gracia y verdad que se manifestó en Jesús para salvación a todos los hombres. Vimos su gloria, lleno de gracia, de verdad, de gloria como el unigénito del Padre. Y la gracia de Dios se manifiesta. En la gracia de Dios y de Dios se manifiesta a iluminarnos el camino, y Jesús no vino a llevarnos al camino. No, Jesús vino a mostrarnos que Él es el camino. Él es el camino. Entonces, hay una diferencia muy grande. No es que Jesús fue un hombre que vino y nos dijo, miren, este que está allá es el camino. Miren, ustedes están en la oscuridad, pero yo los ilumino para que ustedes puedan ver el camino allá. O yo los voy a llevar hasta el camino para que ustedes lo recorran. No, Él dijo, yo soy el camino. O sea que para todos los hombres hay una sola forma de llegar al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, solamente en Jesucristo y por Jesucristo se puede ir al Padre. O sea que solo la gracia de Dios puede salvar, porque Él es la manifestación de la gracia de Dios. Entonces, no tenemos que confiar ni en nuestro conocimiento, ni en nuestro linaje. O sea, no podemos confiar en lo que nosotros sabemos. Como dice la palabra, el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como es debido, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Entonces, si uno tiene conocimiento y no tiene amor, no es nada, ¿verdad? Y si uno se cree ser algo y se engaña a sí mismo porque no lo es, no es nada, entonces también está en un problema. Entonces, no hay que confiar en el conocimiento, no debemos confiar en nuestro linaje. Y uno dice, bueno, dice linaje porque acá habla de los judíos. Y los judíos tenían su linaje. Vamos a ver algo particular en este pasaje. Es cierto que hace una distinción entre los judíos y los gentiles, pero lo vamos a aplicar a nuestra vida, hermano. No podemos ver esto y pensar que algo no es provechoso para nuestras almas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es provechosa para nuestras almas. Entonces, uno no puede confiar en su linaje. Hay personas que dicen, no, dice, pero vos, ¿cómo conociste al Señor? Yo nací en la iglesia. Mis padres iban a la iglesia. Mis abuelos iban a la iglesia. Y así, todo eso. Dice, no, pero yo te pregunté, ¿cómo vos conociste a Dios? Y empieza de vuelta a repetir, no, a mí me bautizaron cuando tenía 4 años. Y yo, mi abuelo, ya me hablaba. No, pero te pregunté, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo fuiste salvo? Porque Dios no tiene nietos o tataranietos, tiene hijos. La salvación del Señor no podemos confiar ni en el conocimiento, ni en el linaje, ni en la religión. No podemos confiar en nuestra religión, o sea, en el aspecto externo de normas que cumplimos. No podemos mirar eso. No, yo soy salvo porque soy bautista. ¿Y usted cree que no va a haber bautistas en el infierno? ¿Usted cree que los bautistas no pueden entrar al infierno? Entonces se va a llevar una sorpresa. Porque no es lo que nosotros decimos que somos, sino lo que Dios dice que somos. Entonces uno en Cristo
puede identificarse con una denominación, ¿verdad? Pero se puede identificar con una denominación porque sabe cuál es su fe, sabe qué es lo que Dios le ha dado, y entonces tiene convicciones y dice, mis convicciones se alinean con esto. Entonces se identifica. Pero de repente esa denominación ahora camina para otro lado y ya lo que el nombre representaba no lo representa más, y entonces que usted deja de ser salvo. No, porque usted está en Cristo. Está en Cristo. Entonces no confía en el conocimiento, ni en el linaje, ni en la religión. Y no tenemos que confiar en nada que provenga de los hombres. La salvación es del Señor. No podemos confiar en nada que provenga de los hombres. Y no se olvide que nosotros somos uno. Somos un hombre. Y esto incluye a hombres y mujeres, ¿verdad? Estoy hablando en forma general. Pero eres uno de la raza humana. Eres un hombre. Eres un ser creado. Entonces, en la igualdad de la condenación, también hay igualdad de salvación. Esto, mis hermanos, desecha toda jactancia que pueda haber. Y nosotros nos estamos dirigiendo hacia ese pasaje. Miren lo que dice Romanos 3:27. Romanos 3:27 dice muy claro. Ya vamos a llegar ahí, pero entonces piense que nuestro texto de hoy va llevando a este pasaje que nos va a decir que la jactancia queda excluida. Fíjese, Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, la ley de la fe. Ahora, cuando vayamos al capítulo 4, nos va a decir que es por fe, ¿para qué? Para que sea por gracia. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la gracia ahora? Porque el desarrollo natural y el argumento que se está presentando nos está llevando a mostrarnos que la salvación es solamente por gracia. Y que esa gracia se manifiesta en Jesucristo. Y que nuestra confianza tiene que estar solamente en la obra de Jesús. Todos los días, en la vida que nosotros llevamos. O sea, esto desecha toda jactancia que pueda haber, ¿verdad? Toda jactancia. Por esto afirmamos con convicción que para Dios no hay acepción de personas. Amén. Hay un himno que cantamos que dice, fuera jactancia, la gloria te doy, tan solo por gracia me salvó, ¿verdad? Cantamos ese himno, es precioso. Y eso nos tiene que llevar a pensar que es así, que esa es nuestra convicción. No solamente cantamos con el espíritu, sino también con el entendimiento. Amén. Fuera jactancia, la gloria te doy, tan solo por gracia me salvó. Entonces no nos jactemos de nada. Dejemos la jactancia afuera, porque es solo por gracia. Y si es solo por gracia, es para todos igual, porque todos estábamos igual de condenados. No es que estábamos ahogándonos y Dios nos tiró un salvavidas y de repente uno nadó más rápido que el otro, fue más habilidoso, más ágil, más inteligente y llegó al salvavidas, se lo puso y se salvó. No, nosotros estábamos todos muertos en delitos y pecados. No teníamos posibilidad ni de ver el salvavidas, ni de nadar, ni de nada, muertos en delitos y pecados. Así es como nosotros estábamos. Y de ahí nos sacó Dios, de esa muerte. Entonces, solo se manifiesta en la salvación la gloria de su gracia y la gloria de su justicia. Lo estoy llevando a dos cosas nada más, porque podríamos hablar de la gloria de su amor, de su perdón, de su misericordia. Pero ¿por qué lo estoy llevando a estas dos cosas? Por lo que nosotros vimos en nuestro pasaje. ¿Recuerda lo que vimos antes? En el capítulo 2 de Romanos, habíamos visto cómo Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces vamos a encontrar en ese pago conforme a las obras, vamos a encontrar gracia y justicia. La gloria de su gracia y la gloria de su justicia. ¿Por qué? Bueno, fíjese, versículo 12 y 13. Dice así. Recuerda que el 11 decía, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora,
Lo que están haciendo estos dos textos es resumirnos la descripción del juicio anterior, para mostrarnos quiénes verdaderamente son el pueblo de Dios, quiénes verdaderamente están unidos a Dios, quiénes realmente han sido justificados, declarados justos delante de Dios, y que no hay acepción de personas. Ya vimos antes cuál era nuestra condición y cuál es la única forma que nosotros podemos hacer buenas obras. O sea, meditémoslo. Acá se hace una distinción entre los judíos, pero nosotros vamos a ver al judío como el religioso. Vamos a ver al judío como el religioso. Y vamos a ver al gentil como aquel que nunca tuvo nada que ver con la religión cristiana. Porque religiosos somos todos, hasta los idólatras son religiosos, ¿verdad? Entonces, y también tienen sus ritos, sus costumbres, tienen sus reuniones y todo. Aún los idólatras, en el lugar que sea. Pero religiosos somos todos. Ahora, vamos a hacer esta distinción, ¿verdad? Acá se lo presenta como el judío que conoce la ley y como el gentil que nunca escuchó la ley. Entonces, alrededor nuestro hay personas que conocen la Biblia y hay personas que por ahí nunca agarraron una Biblia en su vida. Entonces están en la misma condición que lo que se describe en este pasaje. Y lo vamos a ver en la medida que vamos avanzando, vamos a ver esta realidad brotando en nuestras vidas. Entonces, uno piensa, antes decía, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vimos que las buenas obras son de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 13:21? Haciendo Jesús en nosotros, o sea, mediante Jesús en nosotros. Él es el que nos hace aptos para toda obra buena. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Él es el que hace las buenas obras en nosotros. Pero también vimos que las malas obras son del hombre. ¿Por qué? Como decía el capítulo 1, es la mente reprobada sin Cristo. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, fíjense en que tenemos ese contraste, ¿verdad? Entonces, ¿quién es justificado? Mire lo que dice el versículo 13 una vez más. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces ahí uno piensa, bueno, hay que cumplir la ley, hay que guardar la ley. Ahora enseguida lo vamos a hablar. Enseguida lo vamos a hablar. Pero la prueba de que son justificados, que es lo mismo que dijo antes, ¿a quién va a pagar? Pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, recuerde que esa palabra es la misma que paciencia, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, los hijos de Dios, los que fueron salvados por su gracia, declarados justos delante de Él por medio de Jesucristo, y que les hizo aptos para que hagan esas buenas obras. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces hay un contraste entre las dos formas de vida. Son dos formas de vida que son completamente opuestas. Entonces una es la vida de Dios y otra es la vida de la muerte. Dios es la vida y el otro es la muerte. Antes dijimos que yo soy el camino, dijo Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí tiene a la vida en acción, poniendo por obra la verdad. Y estar en Cristo es la única forma de hacer aquello que es lo bueno delante de Dios, lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, según el texto, ¿quiénes son los justificados? Bueno, la prueba son sus obras. No basta con que sepan de la Biblia, no basta con que sepan de la palabra, no basta con que sepan del Evangelio, sino que lo que dice lo que ellos son es la forma en que viven. Lo que dice quiénes son es lo que hacen. Solo Dios nos da la capacidad del bien hacer y nos llama a ponerla en acción haciendo su voluntad. ¿Se acuerda que estudiamos el libro de Santiago? Vamos a Santiago por un momento, capítulo 1. Santiago 1. ¿Qué nos decía Santiago ahí? Ya empezando el capítulo. En un libro donde también habla de la acepción de personas. De cómo se trataban mal a los pobres, bien a los ricos, ¿recuerda? Hacían en la iglesia acepción de personas. Y dice, no, hermanos, esto no puede ser así. Porque la acepción de personas es como el homicidio y el adulterio. No.
porque a Dios no le agrada, y Dios no es así, entonces no lo hacen. Y antes de eso los había llamado a poner la palabra por obra. Santiago 1, 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, aquel que escucha la palabra y que piensa que por eso está bien, pero no hace nada, se está engañando a sí mismo. Otra vez, el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, como dice Gálatas 6. Entonces, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, dice el 23, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y esto lo vimos en su momento. Es una persona que se mira en el espejo y ve que está sucio, que tiene una lagaña. ¿Le dicen lagaña también ustedes? A lo que se forma acá en el ojo duro. Ok, tiene la lagaña acá, está despeinado, tiene la barba crecida, todo eso, y se mira así y sale igual a la calle. Y cuando se va del espejo se olvida cómo era, se olvida cómo estaba y no hace ningún cambio. Ese es el que escucha la palabra y no hace lo que tiene que hacer para cambiarlo, ¿verdad? Entonces lo está comparando con un hombre al que la palabra no lo afecta. Esos son los oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces Dios nos llama a no vivir de esa manera, sino que nos llama a ser hacedores de la palabra. ¿Y cómo sabemos quiénes son los hacedores? Bueno, dice acá, ¿qué distingue a aquellos que son justificados? Bueno, fíjese, otra vez, el 13 de Romanos 2 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, otra vez, no es una salvación por obra, sino que si uno tiene la capacidad de poner por obra la voluntad de Dios, entonces es porque Dios lo ha declarado justo y le ha dado la capacidad de hacer las cosas buenas por medio de Jesucristo. Y por eso sabemos que es un justificado. Ahora, mire, ¿por qué la comparación? Porque hasta los malos en su maldad pueden hacer cosas moralmente buenas. Mire, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cómo llega a hacer eso? Ya hemos hablado de esto, pero ¿cómo llega a hacer eso? Lleva una vida religiosa. Usted puede tener a Satanás sentado al lado suyo en la iglesia y no darse cuenta, porque cuando lo mira un siervo de Dios, mira una persona que ama a Dios, que siempre está ahí, que ahí está con una buena apariencia, que conoce de las escrituras. Piense que Satanás hasta usó las escrituras para tentar al Señor, ¿recuerda? Así que tiene que prestar atención, porque uno mismo puede estar en esa situación. Fíjese lo que dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces está diciendo, los gentiles que no conocen la palabra, que no conocen lo que Dios dijo, ¿verdad? Hacen por naturaleza, o sea, en su naturaleza. Mire, le voy a decir algo. Conozco personas que no conocen a Dios, que son honestas, que son trabajadoras, que son fieles en su matrimonio y no conocen a Dios. O sea que una persona mala puede hacer cosas moralmente buenas. Personas que no conocen a Dios, que les van a decir la verdad cara a cara, sin problema, pero no conocen a Dios. O sea que, por naturaleza, están haciendo aquello que es agradable a Dios, pero no lo están haciendo por Dios. Lo están haciendo por ellos mismos. Lo están haciendo porque para ellos es así. Y porque es algo que nos pasa a todos los hombres, aún sin Dios, que sabemos que mentir está mal, que robar está mal, que cometer adulterio está mal, que tratar mal a los padres está mal, porque es algo que Dios puso en nosotros cuando nos creó. ¿Qué es lo que dice el texto a continuación? Miren, dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces,
Ah, no, está hablando de la ley de los 10 mandamientos. No, está hablando de la palabra de Dios desde antes de que Dios diera la ley. Esto es algo que pasa desde el huerto del Edén y Dios no había dado la ley todavía. No está hablando de los mandamientos, sino que está hablando del carácter de Dios en nosotros. Cuando Dios nos hizo, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros lleváramos la imagen física de Dios, seríamos todos iguales. Todos iguales. La imagen física de Dios, tendríamos que ser todos iguales, porque Dios no tiene muchas caras o lo que fuera. Él tiene una imagen que es la del Hijo, entonces seríamos todos así. Cuando dice que nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de Jesucristo, ¿acaso usted ve que con el correr de los años le va cambiando la piel, la cara, el pelo, va cambiando y ahora de repente ya no es como era antes, se está haciendo más parecido a alguien que no lo vio y se está haciendo como Cristo? No. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del carácter. Y cuando Dios creó al hombre, puso su carácter en él. Él hizo al hombre bueno y bueno en gran manera. Porque Él, cuando terminó la creación, recuerda, el sexto día, vio que había hecho todo y que todo era bueno y bueno en gran manera. Nosotros ya vimos esto allá en el capítulo 1 de Romanos. Entonces, cuando Él lo hizo al hombre, el hombre sabía lo que era bueno y agradable delante de Dios. Pero se desvió. El hombre cayó de esa condición. Cayó de una condición excelente. Cuando usted piensa en Adán, piense que Adán fue el mejor de todos nosotros. Fue el más inteligente, el más sabio y el más santo de todos nosotros. Y pecó igual. Porque cuando Dios lo hizo bueno en gran manera. Y pecó igual, aún sabiendo todo. Si no quiere ir hasta Adán, váyase hasta Salomón, el hombre más sabio de la tierra. El hombre más sabio de la tierra tenía 1000 mujeres y terminó levantando altares para los ídolos. 1000 mujeres, no una, no 2 o 3, 1000 mujeres. Y terminó levantando altares para los ídolos. Y era el hombre, dice la palabra, el más sabio de todos los hombres, ¿verdad? Obviamente el único que supera todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha sido, es y será santo, puro, justo y eternamente sabio. Y todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Él. Por eso nosotros vamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. A ese carácter santo, justo, puro, sabio. Ahí nos está llevando Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hizo de esa manera, nosotros por nuestro pecado nos desviamos de ese propósito. Pero lo que Dios puso en nosotros está en todos nosotros. ¿Cómo dice Efesios? Teniendo la conciencia cauterizada. Cuando usted hace algo malo, lo primero que lo acusa es su conciencia. Aunque usted lo quiera reconocer o no, no importa. Pero lo primero que lo acusa es su conciencia. A veces usted está por hacer algo que sabe que no tiene que hacer y de repente tiembla y transpira y no sabe por qué. Bueno, es su conciencia que lo está acusando. Y esa es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. O sea, aquello que refleja el carácter de Dios escrito en nuestros corazones. Entonces la conciencia nos acusa. Y eso lo que muestra es que todos tenemos un creador en común. Porque no importa qué idioma hable, qué color de piel tenga, si es más oscuro, más claro, no importa. No importa si sus ojos están más grandes, más chicos, rasgados. No importa de qué continente sea. Todos tienen cosas en común. La mentira es mala. El engaño es malo, ¿verdad? Y así podemos seguir. Esa es la ley de Dios escrita en sus corazones. Es parte de la creación, mis hermanos. Entonces dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué están haciendo algo que moralmente es bueno? ¿Y por qué dicen, no, yo esto lo tengo que hacer así? No, ¿cómo no lo voy a hacer? Así me enseñaron mis padres. Así, a mí me educaron bien. Y, ¿verdad? Hacen eso. Hay historias acerca de la integridad de los hombres, ¿verdad? Que de repente no se quedarían con plata que no es suya y devuelven la plata mientras están paseando con su amante. ¿Me explico? Entonces le dan mal un vuelto, paga algo, le dan plata de más y dice, no, usted
me tiene que dar tanto, mire, se lo devuelvo. Y el hombre está ahí haciendo la compra, no con su esposa, sino con su amante. ¿Se da cuenta? Entonces, esto pasa en el hombre sin Cristo. Esa es la integridad del hombre. Una depravación total, que nos pone a todos en la misma condición. Y aún siendo tan malos, por la gracia de Dios, podemos hacer cosas buenas, moralmente buenas, y que hacen bien. Y eso es un reflejo de lo que Dios puso en nosotros en la creación. Entonces esto muestra al Creador que todos tenemos en común, a nuestros padres buenos en gran manera, como dije, de Adán, y que cayeron desde ahí. Y esto será evidente a ellos mismos, ¿cuándo? Mira el versículo 16, ¿qué dice? Dice, voy a leer el 15 otra vez. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces su conciencia, sus razonamientos, bueno, lo acusa y dice, no, esto que estoy haciendo está mal, estuve mal. La gente siente culpa. La gente siente culpa y a veces está agobiado por la culpa. Pero la culpa no es convicción de pecado. A veces la persona le hizo daño a varias personas y dice, no, voy a cambiar, voy a ser otra persona. Pasa con las adicciones. Que de repente una persona que es adicta, tiene alguna adicción y ve que causa daño y que causa dolor en su alrededor, dice, no, voy a cambiar, voy a hacer las cosas diferentes. Y se empeña en cambiar y cosas así. Y a veces lo logran y a veces no, a veces siguen en lo mismo. A veces cambian de vicio por algo más saludable, para no hacer tanto daño a los demás. Eso es culpa, no es convicción de pecado. Son cosas diferentes. Entonces, esa conciencia los acusa o los defiende. No, sí, vos tenés que hacer esto porque esto está bien. O vos tenés que hacer esto porque el otro se lo merece. O cosas así. Entonces, lo acusa o lo defiende en su razonamiento. Pero ¿cuándo va a salir todo esto a la luz? Versículo 16, dice así. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Recuerde que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Y Él es el juez de vivos y muertos. No hay otro juez. Entonces Él va a juzgar. ¿Pero cómo va a juzgar? Dice, juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa? Los secretos de los hombres. Él va a revelar no solamente las acciones, sino que le va a revelar a cada uno la intención de su corazón. Cuando ellos sean expuestos a la verdad del juicio, la intención del corazón va a salir a la luz. Y ellos van a ver que llegaron ahí porque es el destino normal que tenía su propio pecado. Y ahí lo van a poder ver. Y esto es, fíjense que esto es conforme al Evangelio. Esto es conforme al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio proclama el juicio de Dios. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, proclamamos ese juicio sobre todos los que no creen, sobre todos los que rehúsan creer, como dice Juan, el que no cree tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Va a derramar ese juicio sobre los que no lo obedecen y no se arrepienten. No lo obedecen y no se arrepienten. Hermanos, cuando Dios proclama el Evangelio y le dice a todos, arrepentidos y creed, siempre son imperativos. Es el Rey hablando desde el trono. Por eso, ¿qué tiene que hacer el hombre cuando escucha la voz de Dios? Escucha la voz de Dios, se arrepiente y obedece. Y cuando es condenado, ¿por qué? Porque es condenado. Porque escuchó lo que Dios dice y no le importó, no se arrepintió y no obedeció a ese mandato de Dios. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, un texto que ya vimos varias veces, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres con justicia. Va a juzgar con justicia por medio de aquel, de Jesucristo, a quien él dio testimonio con haberle levantado a los muertos, que él es el que Dios puso por juez de vivos y muertos, y que dio testimonio de que hay un juicio por el pecado en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces,
Eso es lo que proclama el Evangelio. Y ese juicio va a venir sobre todo ser humano que hace lo malo, como dice los versículos anteriores. Fíjense en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Están todos en la misma condición, no hay ninguno que sea mejor que el otro, o que esté más cerca de la salvación que el otro. No hay tal cosa como una cercanía a la salvación. O estás condenado o fuiste justificado por Dios. Por esto, lo que hace es un llamado a no vivir en la hipocresía. ¿Por qué? Y porque Dios mira el corazón. Entonces, los versículos a continuación son un llamado a no vivir en la hipocresía, versículos 17 al 24, y recuerde que vemos al judío como el religioso, porque nosotros podemos estar viviendo de la misma manera, judío como religioso. Entonces, dice el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Piense que la salvación viene de los judíos, y que nosotros somos judíos por adopción, porque nuestro padre es judío. Amén. Entonces, empezamos ahí, pero piense esto, ¿no? Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, la ley te enseña a discernir qué es lo mejor, ¿verdad? Dice, y confías en que está confiando en su condición, en que es guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esto es más parecido, del judío es más parecido al cristianismo, ¿verdad? Escuche, dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La ciencia, la forma del conocimiento y de la verdad. Dice, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, voy a llevar esto a nuestra vida cotidiana. Voy a llevar esto a nuestra realidad. Entonces, la pregunta sería así. ¿Vos decís que sos cristiano? ¿Vos decís que conocés la Biblia? ¿Vos le decís a los demás cómo son las cosas? ¿Vos le decís a los demás que sabés cómo son las cosas? ¿Y que sabés cuál es la voluntad de Dios? ¿Decís que la Biblia es el conocimiento y que es la verdad? Entonces los versículos 21 al 23, que dice, tú que no te enseñas a ti mismo, tú que dices que no sé hurtas, dice, ¿por qué no la vivís? Si decís que lo sabés, si decís que lo tenés, si decís que lo sos, ¿por qué no lo vivís? ¿Te gusta juzgar y corregir a los demás y después haces lo mismo? ¿Recuerda lo que decía el versículo 3? Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Esto es una pregunta muy actual para nosotros. ¿Piensas que vas a escapar del juicio de Dios porque decís que sabés, que conocés o que vas a tal o cual iglesia? ¿Cómo es tu vida? ¿Tu vida es una manifestación de la gloria de Dios? ¿Es una manifestación de la verdad? El versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entre los gentiles por causa de vosotros. La hipocresía práctica, o sea, la hipocresía vivida, es una blasfemia al nombre del Dios que nosotros invocamos. Yo soy de Dios, yo soy cristiano. Pero lo que estás haciendo no lo hacen los cristianos. O sea, vos sos de Dios, sos de Jesucristo. Entonces Jesucristo hace esto. ¿Jesucristo te enseña esto? Y Efesios 4 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no aprendieron esto de Cristo. Y cuando nosotros andamos y no andamos conforme al carácter de Cristo, lo que estamos diciendo es que el carácter de Cristo es otro. Estamos deformando la imagen de Dios con nuestras acciones. Hacemos que los demás vean a un Dios
con minúscula, que no es el Dios vivo y verdadero, que es santo, santo, santo. ¿De dónde está tomada esto que está citando el apóstol inspirado por Dios? Ezequiel 36. Ezequiel 36, vamos a ver una porción, después vamos a ver unos textos más acá en Ezequiel 36, pero mire cómo lo dice. Ezequiel 36, versículo 20. Dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Mire, piense cuántas iglesias hay hoy en día, cuántas iglesias, cuántos hombres, cuántos que dicen ser cristianos, que dicen ser de Cristo, que dicen ser de tal o cual denominación, y después aparecen desastres en la vida, desastres, no que fue sorprendido por algún pecado, como dice Gálatas 6, que estaba en la lucha y fue sorprendido. No, estamos hablando de personas que llevan una doble vida, que hacen otra cosa, que usan la piedad como fuente de ganancia. Estamos hablando de aquellos que enseñan lo que no es conforme a la verdad, etcétera, etcétera, pero dicen que son cristianos. La mayoría de las sectas dicen que son cristianos. Y lo que hacen con sus vidas, y que nosotros también podemos hacer, es blasfemar el nombre de Dios entre aquellos que no le conocen. O sea, es hablar mal de Dios. La palabra para el nombre de Dios sea blasfemado, blasfemeo, significa hablar calumnias. Nosotros hablamos calumnias contra Dios con nuestras acciones. Hablamos calumnias, hablamos impía y profanamente contra Dios. Entonces dice, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ellos van a saber que yo hice la obra y no ustedes. Ellos van a saber que lo que ustedes estaban haciendo no era mi obra. Cuando yo haga la obra y cuando yo sea santificado en medio del pueblo y cuando mi pueblo me dé la gloria, ahí van a saber que yo lo hice y no ustedes. Y que lo que ustedes estaban haciendo no era yo. Porque la salvación es de Dios, mis hermanos. Hablar mal de Él. O sea, estamos hablando de vidas que en lugar de mostrar el carácter de Dios, muestran pecado. En lugar de mostrar el carácter de Dios y darle la gloria, muestran pecado. Y esto produce, mis hermanos, un fuerte orgullo religioso. Volviendo a Romanos 2, el versículo 25 dice así. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, otra vez, judío, conocedor de la ley, circuncisión. Todo hace referencia a lo mismo, Está representando al religioso de la época, Se jacta de la circuncisión hecha con mano en la carne, o sea, el corte del prepucio del hombre a los 8 días de haber nacido. Entonces dice, yo estoy circuncidado, o más grande por voluntad propia para hacerse igual. Yo estoy circuncidado, dice, ¿verdad? Entonces se jacta de eso. ¿Vos qué me vas a decir a mí? Yo estoy circuncidado. Entonces mire lo que dice el texto. Pues en verdad, o sea, lo que pasa verdaderamente, la circuncisión aprovecha, o sea, sirve de algo si guardas la ley. O sea, si está acompañado del carácter de Dios. Tu profesión sirve si está acompañado del carácter de Dios. Pero si vos profesás una cosa y vivís otra, no sirve de nada. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá no es el tema que nosotros digamos que conocemos a Dios. El tema es que Dios diga que nos conoce a nosotros.
Ese es el punto, mis hermanos. Entonces, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero, en contraste, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, tu jactancia religiosa viene a ser como aquellos que no conocen a Dios. Entonces, el orgullo religioso no sirve para nada, mis hermanos. No sirve para nada. Entonces uno se enoja y dice, usted no me va a decir que no soy del pueblo de Dios. Yo estoy circuncidado y soy del pueblo de Dios. ¿Y cómo diríamos nosotros? ¿Cómo nos ofendemos así? ¿Y qué responderíamos? Diríamos, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo doy mis ofrendas, oro, leo la Biblia, me visto decentemente, yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo, yo soy fiel, yo no robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo dice en Colosenses que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no mortifica el pecado en nuestras vidas, no aleja el pecado de nuestras vidas. Si nosotros hacemos esas cosas, y esas cosas son nuestra confianza, y esas cosas son nuestra jactancia, y estamos descansando en lo que nosotros hicimos, estamos descansando en los hombres, porque somos un hombre, y no en Dios, no en la gracia, no en la obra de Jesucristo, sino en nosotros mismos. Todo tipo de orgullo y jactancia que muestra que la confianza está en el hombre y no en Dios, tiene que ser desechado, mis hermanos. Tiene que ser desechado. Realmente eres cristiano si guardas la ley. Ahora, ¿qué está diciendo, hermano Leo? Que hay que guardar los 10 mandamientos. No estoy diciendo eso. La palabra misma nos enseña, Pablo nos enseña, en Gálatas, en Romanos, que dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. Por el amor a Dios amamos al prójimo y el amor no hace mal al prójimo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él nos amó hasta el fin. Y dicen, esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El cumplimiento de la ley es el amor que Dios derrama en nuestro corazón. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando Él nos salva, y eso lo vamos a ver en Romanos 5:5, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, para que nosotros podamos amar a Dios, para que podamos amar al prójimo, y para que así andemos en el carácter de Dios, que está revelado en Jesucristo y grabado en nuestros corazones por la obra de gracia de Jesucristo en la regeneración. Sin amor a Dios, sin amor al prójimo, hermanos, no hay circuncisión, lo digo entre comillas, porque la circuncisión siempre fue una sombra, ahora lo vamos a ver, pero la circuncisión fue una sombra de lo que nosotros hoy conocemos como la regeneración. Entonces, si no hay amor a Dios y no hay amor al prójimo, no hay circuncisión. Estás igual que el que abiertamente no hace nada de lo que es tu jactancia. Estás en la misma condición. O sea, podés ser igual de condenado que una persona que no va a la iglesia, que no ofrenda, que no ora, que no lee la Biblia, que no se viste decentemente. Podés ser igual de condenado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mire lo que dice el 26. Sí, pues, el incircunciso, o sea, aquel que no es religioso, guardare las ordenanzas de la ley, o sea, empieza a hacer aquello que agrada a Dios, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Porque uno dice, sí, aquel está haciendo cosas buenas, pero no viene a mi iglesia, así que seguro que no es de Dios. ¿Somos así? Somos muy orgullosos. Ah, sí, pero aquel seguro es de otra denominación, seguro que no conoce a Dios. Debe ser un hipócrita. Cuando uno hace eso, está juzgando y está tratando de ocupar el rol que solamente Dios tiene. Y dice, pero no es como yo. ¿A quién le vas a acordar cuando dice, no es como yo? ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? El fariseo viene, dice Dios, orando consigo mismo. Te doy gracias, Señor, que no soy como este hombre. Yo doy diezmo de todo lo que gano, y ayuno, etcétera, etcétera.
¿verdad? Toda su jactancia. Pero oraba consigo mismo, no conocía a Dios, Dios no lo escuchaba. Sin embargo, el otro, sin levantar la cabeza, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Te necesito. Te necesito. Y este fue justificado en lugar del otro. Entonces, dice: sí, pues, el incircunciso guardaba las ordenanzas de la ley. Y está tratando de pensar, ¿no? Vos te jactás de que conocés la Biblia, de que conocés la voluntad de Dios y no lo haces. Ahora, él no se jacta de nada, pero resulta que está haciendo lo que Dios manda. Entonces, ¿quién es el cristiano? ¿Quién es el verdadero cristiano? ¿El que se jacta de lo que sabe pero no hace nada? No. El justificado es el que hace las obras. Por las obras es justificado. Como Abraham, que fue justificado por sus obras. Porque creyó y actuó en consecuencia de lo que había creído. Ahora, el que no profesa religión y nunca la tuvo, pero hace lo que agrada a Dios, ¿no es ese el verdadero cristiano? No todos venimos de una familia cristiana, pero un día Dios nos salvó y nos puso a hacer su voluntad. ¿Me escuchó? No es que me salvó y después un día yo me entregué para hacer su voluntad. No. Él me salvó y me puso a hacer su voluntad. Por su gracia, por su Espíritu Santo en mí, por su poder, como vamos a ver enseguida. Entonces, el que en silencio y amor sirve a Dios, el verdadero cristiano. Mira lo que dice el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, o sea que no le cortaron el prepucio, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Ese que no tiene apariencia de religioso, pero está haciendo lo que Dios manda, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, vos decís que conocés la Biblia y que conocés la voluntad de Dios, pero igual no lo haces. Y aquel que no dice nada, pero que lo está haciendo, te condenará a ti. ¿Por qué? Los que no sabían nada, ni hicieron nada, pero aman a Dios y hacen su voluntad, estarán al lado de Jesús en el día del juicio. Estarán al lado de Jesús en el día del juicio. Y te condenarán a ti, que te jactas de tu religión por lo externo. Por lo externo. Ahora, 28 y 29 dicen así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, está dejando de lado totalmente la apariencia. No es lo que pueden ver los hombres, la verdadera circuncisión. Entonces, la verdadera circuncisión no es la que es hecha con mano en la carne. No, esa no es la verdadera circuncisión. Sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea, donde nadie puede ver. Y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿De qué está hablando? Recuerde que están todos iguales. Que no importa su trasfondo, religioso o irreligioso. No importa. Están todos iguales. Y en esa misma condición, lo único que hace la diferencia es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, cuando hace la diferencia, nos pone a hacer la voluntad de Dios y a servir a Dios. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos da su espíritu, nos da la gracia para que lo hagamos, nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos guía. Oímos su voz y lo seguimos, como vamos a ver a continuación en los textos. O sea, esa es la verdadera obra de Dios, no la exterior, no la apariencia, no lo que los demás ven, sino lo que Dios ve. Es el corazón, es la nueva criatura, es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Es hacernos participantes de la naturaleza divina, hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es hacernos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La circuncisión fue dada como una sombra de lo que es hacerla al octavo día. Interesante.
porque la nueva vida empieza después de la resurrección de Cristo, lo que sería el octavo día. Uno dice, bueno, fue el primer día de la semana, sí, pero recuerde que fueron 6 días de la creación, al séptimo descansó el sábado, y en el octavo resucitó Cristo. Para nosotros el primer día de la semana. Entonces la circuncisión se daba ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó. ¿Cuándo? Al octavo día. Entonces Él resucita, nos hace nuevas criaturas, Dios nos crea en Él y nos da su naturaleza, la naturaleza divina viene a nosotros, y eso es la regeneración. Nos hace una nueva criatura, y eso es lo que anunciaba la Escritura. Es una obra soberana de Dios, la salvación es de Jehová. Así empezamos. Es algo que Dios hace. Es una obra soberana de Dios que está prometida desde antes del comienzo de los siglos. Esto es parte del pacto eterno de gracia que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de crear todas las cosas. Y esto fue hecho así por Dios para hacer posible lo que es imposible para los hombres. Miren, Dios le dice al pueblo de Israel, cuando están por entrar a la tierra prometida, tenemos el libro de Deuteronomio, o sea, la repetición de la ley. Y Moisés le dice, miren, acá les doy la bendición y la maldición. Después que les dice todo eso, dice, pero ¿saben qué? Yo sé que ustedes no van a cumplir con estas cosas. Yo sé que ustedes no lo van a cumplir. Ya lo sé, porque Dios me lo dijo. Entonces, Dios les muestra que está delante suyo la bendición y la maldición. Pero ustedes se van a ir por la maldición. Entonces, como ustedes no pueden, como para ustedes es imposible, Dios va a hacer la obra. Entonces les dice esto, Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Y voy a leer desde el versículo 6, que dice así. Mire, hablando de la circuncisión, fíjese la sombra, porque acá ya estaba siendo revelada la sombra. Lo que se circuncidaba era el prepucio del hombre. Pero acá Dios claramente le dice al pueblo, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Se da cuenta, no? La muerte no puede dar vida, solo la vida puede dar vida. Dios nos da vida. Nosotros no tenemos amor, pero Dios nos da el amor para que ames a Dios todos los días de tu vida. En el amor está el cumplimiento de la ley. Entonces Dios nos da la capacidad para amarlo. ¿Cómo? En la circuncisión del corazón, en la regeneración. Y fíjese lo que dice. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones que se anunciaron antes sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, porque Dios va a juzgar a todos los enemigos de su pueblo y va a derramar su ira y va a vengar la sangre de los santos en el día del juicio final. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen. Y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Vas a poner por obra todo lo que yo te ordeno. Porque Dios nos da la capacidad. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Pero no piense en esto como individuo, piense esto como iglesia. Y piense esto como bendiciones espirituales, dándonos Dios todo lo necesario para que hagamos la obra, para que la iglesia de Cristo y los hijos de Dios se multipliquen con una iglesia fructífera, que tiene todo lo necesario para seguir llamando a aquellos que aún no le conocen, pero que son su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Para hacerlo por medio del poder del Evangelio. Y no importa de dónde vengan, judíos o gentiles, Dios los salva, les cambia el corazón. Dice, ¿por qué? Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Verdad? Ahora, esto es un adelanto del capítulo 10, pero lo voy a decir igual. Fíjese, dice el versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Quién cita esto, mis hermanos? Pablo en Romanos capítulo 10,
Vamos ahí a verlo por un momento. Romanos capítulo 10, dice así el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, o sea, el propósito de la ley es Cristo. No es que Cristo terminó con la ley, sino que el propósito de darnos la ley era mostrarnos a Cristo y llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O sea, el apóstol Pablo nos está interpretando Deuteronomio 30 para nosotros. Y en el capítulo 2 nos está mostrando que la circuncisión es la del corazón. Y está hablando del mismo pasaje y lo está desarrollando, mostrándonos que la salvación es del Señor y siempre es por gracia. Y dice: ¿y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y la salvación está solamente en Él y es solamente por gracia. Mire, eso vimos en Deuteronomio, pero mire cómo avanza esta revelación del pacto de gracia y de la regeneración del hombre. Ezequiel 36, el pasaje que vimos antes. Ezequiel 36. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Mire cómo lo dice. Versículo 24. Otra vez, está diciendo lo mismo que dijo en el 30. Los tomaré de las naciones. En Deuteronomio 30. Ezequiel 36, 24 dice: y yo os tomaré de las naciones. Es lo que está haciendo con nosotros. ¿Usted cree que no tenía en mente Dominicana o que no tenía en mente Argentina en aquel momento? ¿Que no tenía en mente al Israel de Dios, que es el verdadero pueblo de Dios? ¿A la verdadera vid, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros unidos a Él? ¿Al verdadero olivo en el cual nosotros fuimos injertados por la fe, para que sea por gracia y para que la gloria sea para Dios? Estaba pensando en nosotros. Y dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Escuche: esparciré sobre vosotros agua limpia, hablando de la purificación, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo va a ser eso? Os daré corazón nuevo. La circuncisión del corazón. Saca el corazón de piedra, pone corazón de carne. Dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, una nueva vida. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, endurecido por el engaño del pecado. Y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón vivo, corazón de la nueva vida. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu de Dios, que es el sello, el arras de nuestra herencia, mis hermanos. Dice: y haré, Dios dice, voy a hacer que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él produce el querer como el hacer. Él hace que sus hijos, sus justificados, sus regenerados, caminen en su camino de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo hace esto? Jeremías 31. Jeremías 31, un poco más atrás. Mire, Jeremías 31. Versículo 31, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. La obra de Cristo, que quitó el pecado de en medio de una vez y para siempre, que nos da el perdón de nuestros pecados y que nos hace resucitar juntamente con Cristo, haciéndonos una nueva criatura, dándonos un nuevo corazón y una nueva mente, poniendo un hombre interior y su espíritu en nosotros para que no nos apartemos de Él. ¿Quién vuelve a hablar de esto? Pablo, cuando le habla a Tito. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y va a ver la similitud con Ezequiel 36 también. Tito 3 dice así, versículo 4.
habla de cuando andábamos en nuestra maldad, y el 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, Dios nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nos hace una nueva criatura, saca el corazón de piedra, pone un corazón de carne, un espíritu nuevo. Dice, y por la renovación del Espíritu Santo, la renovación del entendimiento por medio del Espíritu Santo, nos lleva a ser como Cristo, que es el postrer Adán, la imagen que nosotros vamos a llevar. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y escuche, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Procuren, los voy a hacer andar en esas buenas obras. La alabanza del cual, dice Romanos 2:29 en el final, no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y la otra cara del mismo sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquel que está en Cristo no tiene que ver con la iniquidad. No quiere decir que no puede pecar, pero no practica el pecado. No practica la hipocresía, no practica la mentira, no practica la falsedad. Anda en honestidad y en verdad. Vive para Dios y da un testimonio de Dios y habla de Dios con su vida de una buena manera. Bendice alma mía a Jehová. Así es como nosotros bendecimos a Dios en nuestro andar. Más, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se jacte de su religión, de su denominación, de lo que sabe, no. Si se va a gloriar en algo, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, dice 2 Corintios 10, 17 y 18. El que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros no tenemos nada más que en qué gloriarnos, sino en Jesucristo nuestro Señor, en su obra de gracia y en su salvación tan grande. Él nos regeneró para que seamos de Él. Él ve el corazón, y cuando cambia el corazón, sabe quién es suyo. Y la alabanza no viene de los hombres. Antes uno decía, yo estoy circuncidado, a ver, mostrame, y lo podían ver. El rabino lo podía ver, ¿verdad? Pero ahora le dice, yo estoy circuncidado, a ver, mostrame tu fe por tus obras. Así es como mostramos que hubo un cambio en el corazón, que hubo un cambio en el hombre interior, que se deleita en Dios y que le da la gloria a Dios. Dios hace la obra, Él regenera, Él salva, Él enseña, Él guía, Él guarda, Él sostiene, Él justifica y Él glorifica. Por eso, mis hermanos, a Él sea la gloria por los siglos. Gracias a Dios por la obra de gracia y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes a honrarte en todo, a darte la gloria, a servirte y a que se vea que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro Salvador y que tu naturaleza está en nosotros, que somos de Cristo, a Él servimos, a Él seguimos y a Él le damos la gloria. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.